Las autoridades lo reconocieron de forma indirecta. Todas las imágenes de las celebraciones del 1 de mayo de 1986 desaparecieron de los archivos nacionales de Ucrania. Las únicas que quedan son las fotografías de Igor Kostin. Chervitsky, el secretario general del partido en Ucrania, también asistió a las celebraciones con su familia, hasta con sus nietos. Es cierto que, en teoría, aquello nos parecía importante para evitar que cundiera el pánico. Pero si hubiéramos sabido la cantidad de radiactividad que había en el aire, habríamos actuado de otra forma. ¿Cuántos niños se contaminarían durante las celebraciones? 20 años después, no se ha publicado ni un solo estudio estadístico. Chervinsky, el entonces secretario general del Partido Comunista Ucraniano, se suicidó. El éxodo continuaba una semana después de la explosión. Los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la central, fueron evacuados. Y después todas las localidades situadas en un radio de 30 kilómetros de la central. Se trasladó a 130.000 personas, muchas de ellas ya contaminadas. Una superficie de 300.000 hectáreas que abarcaba parte de Ucrania y Bielorrusia se evacuó de forma repentina y se mantuvo aislada del resto del mundo. Una extensa región cuyos habitantes quedaron desarraigados, una cultura entera despojada de su tierra, todo un mundo erradicado en unos pocos días a causa de un enemigo invisible. Fue peor que una guerra. No podíamos ver al enemigo. En una guerra ves los cañones, las ametralladoras y los tanques. En una situación así no ves nada. La radiación está por todas partes. Te atraviesa, penetra en el organismo y tardas un tiempo en sentir los efectos. A veces, años después. Es aterrador. Mientras tanto, la nube radiactiva seguía desplazándose sobre Europa. Pasó sobre Baviera y el norte de Italia. Sobre el sur de Francia y Córcega cayó una lluvia radiactiva cargada de yodo 131 y Celsio 137. Los cultivos y los pastos quedaron gravemente contaminados. Mientras las autoridades francesas se ocupaban de negar su presencia, la nube llegó a Gran Bretaña y se extendió sobre Grecia. En Chernóbil, el nivel de radiactividad continuaba aumentando. El agujero se había cerrado con las 6.000 toneladas de arena y ácido bórico. Pero contra todo pronóstico, bajo ese gigantesco tapón, el magma blanco incandescente seguía ardiendo. 10 días después de la catástrofe, Gorbachov invitó personalmente a Hans Blix, director del importantísimo Organismo Internacional de Energía Atómica, a visitar el lugar del accidente. Fue el primer experto y el primer occidental que visitó Chernóbil. Acaba de sobrevolar el reactor en ruinas. ¿Cuáles son sus impresiones? Hemos visto la central desde el aire y hemos comprobado que sigue saliendo humo del reactor en el que se produjo el accidente. Se habló mucho de la posibilidad de que se produjera otra explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú, un amigo, un pariente de uno de los expertos que me acompañaban, le llamó y le dijo que habían oído rumores de que podría explotar otro reactor. En el fondo del reactor había 195 toneladas de combustible nuclear que seguían ardiendo y emitían un calor abrasador, que iba fundiendo la arena poco a poco. En la superficie del tapón empezaban a aparecer unas grietas muy inquietantes.
Como se había tapado el agujero, la temperatura había empezado a subir. Estábamos preocupados porque se podría producir otra explosión. Era aterrador. Vinieron científicos a hacer mediciones y se mostraron intranquilos porque si la temperatura seguía aumentando, llegaría un momento en el que volvería a explotar. Habría sido una tragedia horrible. Con el calor, el bloque de cemento situado bajo la masa incandescente corría el riesgo de resquebrajarse y de que el magma empezara a filtrarse. El agua con la que trataron de apagar el fuego había quedado embalsada debajo de ese bloque de cemento. Si el magma radiactivo entrara en contacto con el agua, se desencadenaría una explosión aún más devastadora que la primera. Se convocó a los mayores expertos del país. Vasily Nesterenko estaba trabajando para tratar de mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor conseguía romper el bloque de cemento, la mezcla de 1.400 kilos de uranio y grafito habría entrado en contacto con el agua y se habría producido otra explosión. Si se diera esa situación, la reacción en cadena provocaría una explosión comparable con una bomba atómica gigantesca. Nuestros expertos estudiaron esa posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría alcanzado una fuerza de entre 3 y 5 megatones. Habría asolado Minsk, una ciudad situada a 320 kilómetros de Chernóbil, y Europa habría quedado inhabitable. Teníamos que detener el proceso. Si continuaba su curso, se produciría una catástrofe aún mayor. Un enorme desastre nuclear. Esta segunda explosión habría ido acompañada de una devastadora onda expansiva que habría aumentado los niveles de radiactividad y se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas. Gracias a Dios que no ocurrió. En Minsk, Gomel y Kiev había trenes con más de 1.000 vagones preparados para evacuar a la población. En Moscú se decretaron medidas de emergencia. Se enviaría un batallón de bomberos para que drenaran el agua embalsada bajo el reactor. Se les nombraría héroes nacionales y sufrirían los efectos de la radiación durante el resto de sus vidas. Además, se sellaría el agujero de una forma más eficaz para conseguir que la temperatura descendiera. En 2 días, los hombres del general Antochkin debían arrojar 2.400 toneladas de plomo al interior del reactor. En cuanto empezamos a lanzar el plomo, la temperatura bajó de inmediato. El plomo absorbía y reducía la radiación e iba sellando el agujero a medida que se fundía. Pero al fundirse, algunas partículas de plomo se evaporaron a la atmósfera y 20 años después, en los organismos de los niños enfermos de Chernóbil, siguen encontrándose rastros de plomo. Hemos recibido muchas críticas, pero en aquella situación era la única solución posible. Y todos los que participaron, ya fueran civiles o militares, oficiales o no, trabajaron de forma desinteresada. Yo participé en esa primera fase y les digo que era algo que había que hacer. Fue un acto heroico. Durante esta operación, 600 pilotos quedaron mortalmente contaminados por radiación. Pero su trabajo solo consiguió que se ganaran algunos días. Habían cubierto el fuego, pero no lo habían apagado. Sobrevolar el reactor en helicópteros no bastaba. Tenían que acercarse más, entrar en el agujero del reactor. ¿Pero cómo? Con la amenaza de una segunda explosión inminente, se siguieron tomando medidas improvisadas. Los planos de la planta revelaron que se podía llegar a la zona del incendio a través de los túneles del cableado y las tuberías. Un equipo de técnicos del Instituto Kurchatov se metió en el laberinto. Les resultaba difícil avanzar puesto que algunos de los túneles se habían derrumbado en la explosión.
Agujerearon el armazón del reactor 4 con un soplete para poder colocar detectores de radiactividad y termómetros, además de algunas cámaras. El resultado fue aterrador. Los niveles de radiación eran astronómicos y se confirmaban los peores temores. El magma había quebrado el bloque de cemento y se había filtrado al siguiente nivel. E incluso podría seguir descendiendo. Había un riesgo de explosión de entre el 5 y el 10%. Habíamos drenado el agua que se había quedado embalsada bajo el reactor, pero aún había que hacer algo para evitar que el magma siguiera descendiendo. Había que colocar algo que evitara que siguiera filtrándose. No había nada que impidiera que el magma se siguiera filtrando en el subsuelo arenoso. Además, debajo del reactor había un acuífero subterráneo que se utilizaba para abastecer de agua todo el país. Lo que más nos preocupaba era que la masa se hundiese hasta alcanzar las aguas subterráneas, porque entonces se contaminarían los ríos, el Pripyat, el Dnieper y hasta la ciudad de Kiev. Y después el Mar Negro. Era imperioso que diéramos con una solución. Se contempló otra operación que supondría la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, los mineros de Tula, una localidad a 100 kilómetros de Chernóbil, recibieron una visita del Kremlin, el subsecretario de la industria minera. El subsecretario nos habló del accidente de Chernóbil. Dijo que necesitaba mineros de nuestra región, de la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para coger lo que necesitáramos y al día siguiente cogimos un autobús en la plaza para ir al aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo ya estábamos trabajando en Chernóbil. Su misión era aproximarse al reactor por la única vía posible, un túnel subterráneo. ¿Dónde tenemos que ir? Ahí enfrente, justo enfrente. Hay que reunirse en el punto de mando en 5 minutos. Pero ahí a la derecha está cortado. Nuestra misión era excavar un túnel de 150 metros desde el bloque 3 al bloque 4. El túnel medía 30 metros de largo. Luego teníamos que construir una cámara de 30 metros de largo por 30 de ancho, en la que se iba a colocar un dispositivo de refrigeración que enfriase el reactor. Para reducir su exposición a la radiación todo lo posible, los mineros tenían que llegar a 12 metros de profundidad antes de iniciar el camino hacia el reactor incendiado. Allí construirían una cámara de 2 metros de altura y 30 metros de ancho, en la que se instalaría un complejo sistema de refrigeración con nitrógeno líquido. En un mes, se enviaron 10.000 trabajadores de las regiones mineras de Rusia y Ucrania para construir el túnel con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. En el interior del túnel, que no tenía ventilación, la temperatura alcanzó